¿Las ideas contenidas en ese discurso hace ya 12 años, cree usted que siguen vigentes hoy todavía? Con respecto a la actual situación de Checoslovaquia. Se han vuelto 100 veces más actuales. Y esto porque después de la invasión rusa, en mi país, se asiste a un verdadero masacre de la cultura. Este es un aspecto que no se comprende muy bien en el Occidente, porque en el Occidente vemos todo lo que ocurre allí desde un punto de vista desde un punto de vista estrictamente político. Creo que este fenómeno va más allá de la política. Siempre se piensa que la política es la causa y el fin de todo. Y no es verdad. Aquí se trata de cosas mucho más graves que la política. ¿Qué ocurre hoy en Checoslovaquia? Checoslovaquia, que siempre era un país occidental y un país en que se podía decir que Praga era uno de los centros del destino occidental. Ahí hubo la primera Universidad del Este, estuvo en Praga. Ahí ocurrió la primera revolución europea. La guerra de los 30 años tuvo su origen en Praga. Y se puede decir también que el socialismo que vino del este fue occidentalizado por primera vez en Praga. Yo veo la primavera de Praga como un intento de occidentalizar el socialismo. Es decir, Praga es realmente uno de los centros del destino europeo. Y esta Praga se incluye hoy en otra civilización. Hoy estamos incluidos en otra historia, en otra cultura, es decir, en la cultura del Este, en la cultura rusa. Es decir, lo que hoy en día no es un juego, no es un régimen político, pero podemos decir que las fronteras de las civilizaciones, cuando cambian realmente para siglos. Y lo que es grave realmente es que hoy en día se ha desplazado Checoslovaquia, se ha desplazado Praga de su esfera natural, de su cultura, a una esfera de una cultura que les extraña. Es decir, la identidad nacional de este país está muy amenazada. Quiere decirse entonces, si hemos entendido bien a Milán Kundera, que él entiende que Checoslovaquia es un país occidental y que en estos momentos está actuando como un país oriental. Sí, exactamente, es eso. Políticamente oriental. ¿No? Oriental, no políticamente. Culturalmente. Estamos... Por esta razón, después del año 68, se asiste a un fenómeno que creo que en la historia moderna de Europa es bastante raro. Es decir, estamos masacrando la cultura, no la cultura de la oposición, no los escritores, los cineastas o los filósofos que tienen polémicas contra un cierto régimen, sino que se empieza a liquidar la cultura como tal. Hay centenares de científicos que empiezan a borrar la memoria del pueblo. Es decir, se empieza a eliminar la cultura, ya que es en la cultura donde se guarda una continuidad histórica de un país o de un pueblo. La primavera de Praga pretendía, entre otras cosas, salvaguardar esa cultura, esa identidad del pueblo checoslovaco. Sí, desde luego. Por esta razón,
estos años, bueno, no era la primavera de Praga, era como un proceso que empezó mucho antes, empezó al principio de los años 60 y fue como una gran renovación de esta cultura que ha vivido estos bellísimos años. Una observación demasiado politizada no tiene que existir, porque desde el punto de vista del régimen puede ser un estalinismo, pero era una fachada. Esta fachada existía y existía como una vida que se emancipaba de la política. No se puede reducir la vida de un país a su sistema político. Esta fachada estaliniana existía. Había una vida cultural muy intensa y esto se liquidó, se eliminó totalmente, lo eliminó el zar ruso.